Gloria a Dios. Es una bendición, hermanos, volverles a saludar, iglesia. Las personas que nos acompañarán viendo este video, escuchando sobre todo la palabra, más allá de quien la predique. Siempre digo esto porque toda la honra y toda la gloria es para nuestro Dios. El Señor Jesucristo decía una frase muy importante, palabras. Decía: no quiero gloria de hombres. Y eso es muy importante. Para eso yo estoy aquí, para honrar a Cristo, honrar su nombre. Y a través de este espacio, de estos de las redes sociales, en este caso, ¿verdad? Pero lo más importante es la palabra de Dios. La predique quien la predique, la hable quien la hable. No debemos olvidarnos que toda la honra y toda la gloria es para nuestro Dios. Así que esta noche, después de saludarle, quisiera que oráramos a Dios y pidiéramos su dirección. Y las personas que escuchen, repito, las personas que escuchen la palabra de Dios, sea una bendición. Padre, gracias te doy esta hora en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Muévete, Señor Jesús, muévete, Espíritu Santo, en cada vida, en cada corazón, en cada persona, Señor, que va a escuchar tu palabra. Ahí donde está, ahí donde vaya, donde se encuentre, en la situación que se encuentre, Señor, el enfermo, sánalo en el nombre de Jesús. El desanimado, anímalo, levántalo, Señor. Multiplica sus fuerzas, Señor. Y aquellos que seguimos adelante, tu palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. No permitas que caiga ninguno más, Señor. Tú cuando oraste, Señor Jesús, por los discípulos, dijiste: ninguno se perdió, ninguno, más que Judas. Pero yo te ruego, Señor, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también, Señor Jesús, nos levantemos y los que estemos de pie, sigamos firmes. Gracias. Aleluya. Amén. Bien, hermanos, esta hora quisiera introducirme con mi tema, es como dice Dios. Es como dice Dios. Palabra muy importante, palabra muy poderosa. Y esta noche vamos a tratar de reflexionar en esta palabra, aprender, ¿verdad? De esta palabra, de esta frase, de este tema que es como dice Dios. Y para eso me gustaría que usted, ahí donde está, abriera su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4, del versículo 13 al versículo 15, y dice así: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere. Repito, si el Señor quiere, o si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta palabra es importante. Si Dios quiere. Hay cristianos que por tanto tiempo ya ni siquiera eso dice. Ni siquiera se preocupa por decir eso. Menos en pedir la dirección de Dios para las decisiones que vas a tomar, para el rumbo que vas a tomar. Así que yo creo que esta hora Dios nos va a ayudar para entender que es como dice Dios. Y no es como yo digo, o como yo quiero, o como a mí me gusta, o a la hora que yo quiero. No es así. Ahora tengo una pregunta. ¿Quién puede reclamar a Dios? ¿Quién puede reclamarle a Dios? Mi respuesta es todos. Todos podemos reclamarle, todos. Muchos en algún momento lo han hecho. Pues esta hora te quiero decir, el reclamo es porque muchas veces no nos gusta como Él dice o como Él hace las cosas. Le reclamamos. Es como dice Dios, no las personas. Así que el primer ejemplo que quiero poner ahora en la palabra de Dios, o exponerte ahora, es del mismo Señor Jesucristo cuando dijo que Lázaro estaba enfermo, que no moriría. Juan 11, 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Juan 11, 4. Aleluya. Dice por ahí la palabra de Dios que el Señor Jesús estaba
comentando o diciendo estas palabras, aleluya, porque dice que le habían mandado decir que Lázaro había muerto. Pero dice aquí, versículo Juan 11:4, dice: oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, Jesús dijo que Lázaro estaba enfermo, que no moriría, o no era una enfermedad de muerte. Versículo 43 lo podemos ver claramente, dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, dice la palabra de Dios. Así que note que es como Dios dice, en este caso es como Jesús dice en este pasaje que leímos. Ahora, quiero centrar este mensaje para aquellos que nos ven, iglesia, hermanos. Quiero centrar este mensaje en un pasaje que está en Primera de Reyes. Mire, ahí vamos a centrar este mensaje en Primera de Reyes, capítulo 22. Vamos a ir tocando algunos versículos rápidamente, ¿verdad? Porque es importante tratar de entender que es como dice Dios. Ahora, vamos a ver un cuadro que tiene como personajes: número 1, obviamente es Dios. Número 2, Acab, que es el rey de Israel. Número 3, Micaías, profeta de Dios. Josafat, temeroso de Dios. Y por último, hay unos profetas, por eso dije al último, que son profetas hombres, pero se les llama falsos hombres, porque lo vamos a estar viendo ahorita de acuerdo a este pasaje. En este pasaje vamos a encontrar algunas cosas que de verdad es importante reflexionar. Por eso mi tema es como dice Dios. Lo estoy recalcando porque vamos a tratar de entender. Ahora, y voy a leer del versículo 1 al versículo 4 nada más como de entrada, como para poder guiarnos, pero en realidad es que voy a estar tocando, repito, prácticamente todo el capítulo, pero versículos de alguna manera que nos van a estar llevando a esa línea para poder entender. Así que dice aquí, Primera de Reyes 22, versículo 1, dice: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Ahora, vamos a tratar de entender esta historia, que en realidad, repito, es una historia basada en la palabra de Dios, pero nos va a ayudar a nosotros para entender que es como dice Dios, no como dicen los hombres o no como nosotros queremos, repito, aleluya. Acab, el rey de Israel, quería ir a pelear contra la ciudad de Ramot de Galaad, donde él les dice a sus siervos que esas tierras le pertenecen, pues sus ancestros se las dejaron. Y mire, el versículo 3 dice: y no hemos hecho nada para tomarla. Les estaba diciendo a los siervos, les estaba diciendo a su gente. Y también por ahí más adelante vamos a ver que invitó a Josafat, ¿verdad? Ahora, invita a Josafat. Josafat es un hombre temeroso de Dios, pero en este momento, hermanos, el versículo 4, cuando yo digo que es temeroso de Dios, es porque más adelante él se queda como rey en lugar de Acab, porque es un hombre de los pocos de los cuales, aleluya, caminaron rectamente con Dios, o a obediencia con Dios. En este caso, hermano, hay momentos en la carne donde tomas tus decisiones en la carne, donde cuando tú le reclamas a Dios es porque andas en la carne, no estás en el espíritu. Debemos de aclarar esta cosa. Ahora, Josafat, si usted se fija, ¿por qué digo que es temeroso de Dios? Porque lo es, la Biblia lo registra. Pero en este momento, en el versículo 4 dice, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. O sea, está de acuerdo con él. Tiene disposición para ir con el rey de Israel, que es Acab. Y Acab es un rey malo, hizo lo peor de todos los reyes, o la mayoría de los reyes. Ahora, cuando digo que habla en su carne, es porque
dice yo soy como tú. Ahora, Josafat, cuando dice que yo soy como tú, por poco y le cuesta la vida. Mire, versículo 32 y 33 dice: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Hermano, iglesia, Josafat, aunque era temeroso de Dios, por andar en la carne, por poco le cuesta la vida. Cuidado con las decisiones, repito, que tomamos. Cuidado con las palabras que soltamos también, con los reclamos a Dios, etc. Dice que se apartaron de él. Ahora, regresemos al capítulo 22, o en el capítulo 22, pero el versículo 5 dice: dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Dios. Ahí está la clave, hermano. Decisiones, direcciones, a donde quieras ir. Por eso leímos Santiago. Se nos olvida, si Dios quiere, se nos olvida consultar a Dios, consultar a la palabra de Dios. Esta palabra, la palabra de Dios, es la guianza, es tu guía. Y el rey Josafat dice: vamos a consultar la palabra de Dios, primeramente la palabra. Dice aquí que Josafat consulta o toma en cuenta a Dios por medio de su palabra, como diciendo: si Dios dice que sí, vamos; si no, no. Yo creo que Dios nos sigue advirtiendo de muchas cosas. Hermano, no haga cosas malas que parezcan buenas. Por eso muchas veces vienen los reclamos. Acuérdese, es como dice Dios, no como tú dices o como tú quieras, o a la hora que tú quieras, o a la hora que yo quiera. Ahora, versículo 6 dice: entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Profetas, por eso dije al último, profetas, falsos hombres. Estos hombres estaban dándole que Acab fuera. Está bien, ve. Le estaban profetizando, le estaban diciendo: ve. Aleluya. Acab consulta a sus profetas, cheque bien a sus profetas, y ellos dijeron que sí. Ahora, cheque el versículo 12, de ahí mismo, el versículo 12 dice: y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Lo mismo, aleluya, lo mismo. Y después, ahora, lo peor de aquí es que esos mismos hombres, más adelante, enseguida, ciertamente enseguida, y después quisieron obligar a Micaías a decir lo mismo. Micaías, ¿quién es Micaías? Micaías es el profeta de Dios. Es el profeta de Dios, y quisieron también obligarlo o de alguna manera incitarlo para que él dijera lo mismo. Eso lo dice en el versículo 13, lo voy a leer. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. En otras palabras, di lo mismo, di que estás de acuerdo, di que Dios te dijo. Hermano, cuidado. Profetas, si Dios te usa en la profecía, habla lo que dice Dios, o es como dice Dios. A este hombre le costaron golpes, estuvo a pan y agua, Micaías, porque dijo la verdad, y más adelante lo vamos a ver. Ahora, de alguna manera, dice: tú también anuncia lo mismo, buen éxito. Ahora, ¿por qué le digo que le costó esto? Mira el versículo 27. Y dirás: así ha dicho el rey: echad a este a la cárcel y manténle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Eso es una orden que le estaban dando para que Micaías estuviera en esa posición. Estaba pagando el precio, hermano. Un profeta paga un precio por decir la verdad. El apóstol Pablo decía: me consideran su enemigo por decirles la verdad. Aleluya, me consideran su enemigo por decirles la verdad. Ahora, quiero dejarle un ejemplo más. Un hombre llamado Martín Lutero dice que cuando le dijeron a Lutero que todo el mundo estaba en contra de él, su respuesta fue: entonces yo estoy en contra de todo el mundo. Usted conoce la historia. Este hombre, cuando conoció la palabra de Dios, cuando conoció bien y tomó una buena decisión, entonces le hicieron esa pregunta, y mire la respuesta que él dijo. Ahora, iglesia,
Versículo 7 dice aquí: y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Hermano, Josafat, temeroso de Dios, consultó la palabra número 1 y él dijo: si Dios quiere, vamos, y si no, no. No conforme con eso, no estaba seguro con eso porque estaba reflexionando. Yo te invito a que reflexiones. Piensa, medita antes de hablar. No tomes ninguna decisión a la ligera. Es como dice Dios, no como tú dices. Ahora, Josafat dice: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Yo pregunto, ¿hay Micaías? ¿Hay profetas? ¿Qué significa Micaías? Micaías significa quien es como Jehová. Pregunto, ¿hay Micaías todavía? ¿Todavía hay? Versículo 8 dice: el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podremos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Hermano, Josafat estaba reflexionando en el espíritu. Acab seguía en la carne, enojado, molesto, y más con Micaías. Acab quería que siempre, yo creo sin lugar a duda, antes le había profetizado, porque ahí claramente lo dice. Hermano, muchas veces es no vayas, no vayas, no vayas. Pero vamos, ¿y qué pasa al final? Vas a ver el desenlace. Aleluya. Versículo 8, lo acabamos de leer, dice que solamente, Acab decía: solamente me profetiza mal y no bien. Ahora, versículo 14, vamos a brincar al 14, dice: y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Gloria a Dios. Gloria a Dios por este hombre. Gloria a Dios por este profeta, que ciertamente a lo mejor nadie lo conocía más que el rey. Josafat no lo conocía. Había gente por encima de él, otros profetas, otros hombres que le tenían, el rey les tenía más confianza que al mismo profeta de Dios. Hermano, muchas veces queremos que nos profeticen siempre bien, a favor siempre queremos. Ahora, por eso muchas veces cuando nos profetizan o nos hablan palabras, es porque Dios sabe cómo estamos caminando. Dios sabe cómo usted está caminando. Se van a levantar Micaías que te van a decir la verdad y los vas a aborrecer. Claramente dice la palabra de Dios en el versículo 8 que el rey aborrecía a Micaías y lo metió a la cárcel. Los van a aborrecer, pero diga la verdad. Es como dice Dios: lo que Jehová me hablare, eso diré, dice el profeta. Cuando no tomas en cuenta a Dios, tampoco atiendes, ni mucho menos entiendes su palabra. Micaías le dice en el versículo 17, aquí voy a adentrarme. Versículo 17 dice: entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Hermano, iglesia, amigo, Dios usa su palabra, pero como mencioné aquí, dice aquí que ni atiendes ni entiendes. No vas a atender al llamado, no vas a atender a las palabras, porque es tu decisión, ya estás decidido. Jonás tenía una decisión, estaba decidido completamente, pero Dios le había dicho otra cosa. En otras palabras, es como dice Dios. Es como dice Dios. Es como dice Dios. Ahora, hay algunas cosas que aquí me gustaría que entendiéramos. Le quiso decir esto. Micaías le estaba diciendo esto al rey, a los siervos y al mismo Josafat. Mire, inciso A, que Israel se verá privado de su rey, que era el pastor del país. Es decir, que el rey iba a morir. Ahora, lo vemos la respuesta en el versículo 34. Dice: y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Ahí está la respuesta. Acab
no entendió. El pueblo no entendió. Primeramente el rey dice aquí que iba a ser privado. Iba a ser privado de su vida. O sea, iba a morir. El rey no entendió. El rey no entendió. Es la profecía que Micaías le estaba diciendo al rey de Acab, a Josafat y a los siervos. Ahora, dice aquí, hirió al rey y a la tarde murió. Segunda cosa, que se batirán en vergonzosa retirada. ¿Qué es batirán? ¿Qué es batir? Moverse con rapidez, huir. En otras palabras, mire lo que el profeta Micaías les estaba diciendo. Mejor váyanse en paz a su casa y no vayan a la guerra. Eso es lo que les estaba dando a entender. Repito, mejor váyanse en paz a su casa y no vayan a la guerra. Mire lo que dice la última parte del versículo. Dice, vuélvanse cada uno a su casa en paz. No entendieron tampoco, porque fueron a la guerra. Fueron avergonzados, hermano. Cuando Dios no te mueve, vas a ser avergonzado. Y tú te vas a ser avergonzado. Cuando Dios no te indica, vas a ser avergonzado. Cuando Dios no te da la palabra y tú la dices, no se va a cumplir y vas a tener problemas con Dios. Hay muchas personas que dicen, Dios me dijo para decirte, o Dios me dijo para decir esta cosa. Si no es Dios, un día te vas a presentar delante del trono, delante de Jesucristo, te vas a enfrentar cara a cara y ahí te va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué dijiste esta palabra que yo nunca te dije? ¿Por qué fuiste a aquel lugar que yo nunca te dije que fueras? Cuidado, cuidado, amigo, cuidado, iglesia, cuidado. Quiero aprovechar este espacio de en paz, de mejor váyanse en paz a su casa y no vayan a la guerra. Quiero aprovechar, mejor quédate en casa, no salgas a la calle a buscar contagio o a buscar muerte en estos tiempos, en esta pandemia. Repito, mejor quédate en tu casa, no salgas a la calle a buscar contagio o la muerte. Mira, hay una palabra que Dios puso en mi corazón y te la quiero compartir. Muchas personas no están obedeciendo. Muchas personas se están contagiando porque no están acatando las órdenes gubernamentales. Mira, quiero mostrarte una palabra que la verdad me gozo por ella, porque mira, el versículo 36, 22-36 dice, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Mira, rápidamente, un pregón es un anuncio. Es un anuncio, un aviso oficial de una noticia que se hace en voz alta de parte de un funcionario en un lugar público para que todos oigan, todos escuchen. Dos cosas, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Regrésense, váyanse, les estaba diciendo el profeta. Micaías les dijo, vuélvanse cada uno a su casa en paz. En otras palabras, no vayan ustedes tampoco, no acompañen al rey. Entendamos, hermano, entendamos que solamente la palabra de Dios, el hombre de Dios, solamente es el que nos puede guiar a través de estos últimos tiempos. Así van a ser, principalmente la palabra. Y cuando digo hombre de Dios, porque Dios ha levantado profetas, Dios ha levantado pastores, maestros, Dios ha levantado ministerios para enseñar a los santos, dice la Escritura. Ahora en este tiempo no podemos salir, prohibido abrir los lugares donde alabamos a Dios, prohibido estrictamente. Pero es una orden, debemos de acatar. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, es como Dios dice a través de su palabra. Y rápidamente lo quiero leer, Romanos, porque muchos ya lo saben, es ciertamente, pero necesitamos reforzar Romanos capítulo 13, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios, aleluya. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién es su autoridad gubernamental? ¿En qué estado estás? ¿En qué país estás? ¿En qué lugar estás? Hay una autoridad. Dios la puso. Usted dirá, bueno, si hace bien las cosas o no las hace mal, o no las hace bien. Inclusive puedo decir, usted mismo votó por esa persona. Así que hay una orden. Es como dice Dios a través de su palabra por las autoridades. ¿Qué nos dicen? 3 cosas. Quédate en casa, ponte cubrebocas, ponte gel. Si no podemos llenar esos requisitos, hermano, si no podemos llenar esos requisitos, la iglesia debe poner el ejemplo. Los hijos de Dios debemos de poner el ejemplo. Presten atención, por favor. Hay personas que siguen en sus locales
Hay personas que siguen todavía grabando en los locales. Hay personas que se juntan en grupos grandes. Está prohibido, lo hemos escuchado. ¿Por qué desobedecemos? Escuchamos a Micaías, al rey, no lo quiso escuchar. Hablando Micaías, perdón, no lo quiso escuchar el rey. ¿O será que estás todavía? Yo entiendo que es mucha la pasión por compartir la palabra de Dios, pero mire, alabo a Dios. Antes de terminar, quiero decirle, alabo a Dios porque tiempo antes tuvimos mucho, más bien tuvimos buen tiempo para estar en la casa de Dios, para alabar a Dios. Ahorita no se puede. Hay personas, los fríos, quieren buscar a Dios en estos tiempos. Ahora, no está mal, pero búscalo en tu casa. Mateo 6 dice, búscalo en tu lugar secreto. Búscalo. Sin embargo, ¿por qué lo están haciendo? Porque hay personas que siguen desobedeciendo, abriendo sus locales. Presta atención. Micaías es claro, el profeta le dice, no vayas. Regresaron avergonzados. Le dijo al rey, no vayas, murió. Le dijo a Josafat, no vayas, ya andaba muriendo, pero la misericordia de Dios lo sacó. Dios tiene misericordia de ti, Dios tenga misericordia de ti. Ahora, hay más formas de predicar. La pregunta es, ¿quieres que te vean o quieres que se escuche la palabra de Dios? ¿Quieres que te vean a ti? No me veas a mí. Escucha la palabra de Dios. Atiende al llamado de Dios. Atiéndelo. Es como dice Dios. Conmigo, sin mí o a pesar de mí, sigue siendo Dios. Es como dice Dios. Es como dice Dios. Jesús sanó y expulsó demonios con la palabra. Mateo 8:16. Sanó enfermos, expulsó los demonios que estaban en las personas con la palabra. Jesús dijo, yo no quiero gloria de hombres. ¿Qué estaba diciendo? Voy a honrar a mi Padre. Le preguntaban, ¿de quién es esa doctrina? Mi Padre me la dio. Nunca se dio su propia gloria. Siempre le dio la gloria al Padre. Debemos de hacer esto. Termino. ¿Qué es una persona terca? ¿Qué es una persona necia? Si no llenamos estos requisitos, un día, imagínate, esta noche vienen, dice necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? ¿Qué es una persona necia? Es una persona terca. ¿Qué es una persona terca? Persona que se mantiene firme, inamovible de su actitud, aunque se le den razones en contra o se le intente convencer para hacer otra cosa. Acab fue terco. Versículo 8, versículo 17 y versículo 27, mire, termina diciendo este hombre, Micaías, cuando está encarcelado, Acab le dice, ya me voy, voy a la guerra. A usted lo puede ver en el versículo 27. Y Micaías tranquilamente le dice, si llegas a volver en paz, Dios no ha hablado por mí. Como diciendo, entonces tampoco soy profeta verdadero. Conoce el desenlace, ya lo comenté, murió. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, la profecía es verdadera, se cumple. Así que te dejo estas palabras. Es como dice Dios. Es como dice Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Es como tú dices. Ayúdame a caminar en obediencia en este tiempo. Que la gloria es tuya, siempre será. Espíritu Santo, guía, bendice, obra de una manera especial en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, persona que me escucha. No salga, no se contagie para que no busque la muerte. Si no, no va a tener excusa delante de Dios. Simple y sencillamente no va a poder levantar su cara. Bendiciones. Amén y amén.